gozaos y maravillaos, pues sus ojos han visto la salvación. La deseada de las naciones está en medio de su pueblo y está llamando a todos los que tienen hambre y sed de justicia. Ella ha creado cielos nuevos y tierra nueva. Ella es el tabernáculo de Dios con los hombres por toda la eternidad. El Alfa y la Omega, el principio y el fin. Todo honor y toda gloria sea para nuestro Dios, pues ha quitado toda lágrima, dolor y muerte. Las primeras cosas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Lisbeth, el gran yo soy. Recibamos al Dios eterno, Melquisedec Lisbeth. Amén. Aleluya. Saludos a todos los que creen en mí, la palabra, la ley, la sabiduría de Dios. Ustedes han entrado en el descanso del Señor, el que Dios, Melquisedec Lisbeth, han preparado para ustedes. Y ese reposo es en sus mentes, donde ahora existe la paz, porque Cristo misma es vuestra paz. De los dos pueblos que están en tu mente, yo he hecho uno solo, derribando mediante mi sacrificio el muro de enemistad que los separaba. Yo he sido tu ayuda en el camino, como lo hemos prometido. Por eso dice en Deuteronomio 31:8, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará, ni te abandonará. No tengas miedo, ni te desanimes. Yo estoy aquí para siempre, así que no te desanimes, como lo hizo Moisés, y por eso se deslizó y causó que muchos tropezaran. Terminaron postrados en el desierto, sus mentes secas, como hoy muchos me han traspasado. Tropezaron. ¿Y por qué? Porque no se basaban en la fe de Cristo, sino en sus propios hechos. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo, una roca de caída, y el que creyere en ella no será avergonzado. Es Dios quien quiso que fuera así para ver quiénes le iban a ser fiel. Así que los que son infieles a Dios tropiezan por no aceptar el mensaje de Jesucristo, que yo hablo hoy. Por eso les he dicho siempre que la paciencia de los santos es vital. Porque si no tienes la paciencia de Dios, que es eterna, entonces te vas a desesperar y vas a tomar decisiones apresuradas, causando que termines cometiendo un grave error. Ese es el resultado de haberte salido de reposo. Y Dios hace todo con calma, sin apresurarse ni afanarse. También el rey David dijo en Salmos 56:13, Tú, oh Dios Melquisedec Lisbeth, me has librado de tropiezos, me has librado de la muerte, para que siempre en tu presencia camine en la luz de la vida. Si dice en tu presencia, indudablemente Dios tiene que estar presente y se tiene que poder ver físicamente, porque para poder presenciar debe existir alguien o algo en determinado lugar. Porque Dios no funcionamos con una presencia mística que te haga sentir un calor o un viento. Por eso hoy ustedes ven a Dios cara a cara, porque estamos presentes y estamos hablando con ustedes, como le habla cualquiera a su compañero. Dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen, porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Hoy la última trompeta está sonando y con sonido claro, porque Dios habla claro en este tiempo del cumplimiento de nuestras promesas, no con parábolas. Yo soy la luz de la vida, porque al ser la palabra hecha carne, soy esa lámpara que guía tus pies y la luz para tu camino. Confía en mí, el Señor Melquisedec Lisbeth, con todo tu corazón. No dependas de tu propia inteligencia. Busca nuestra voluntad en todo lo que hagas y te mostraremos cuál camino tomar y nunca te extraviarás.
porque todo el que se separa de mí en su mente se ha extraviado del camino de vida y va rumbo a la muerte. Y yo no quiero que el impío muera, sino que arregle su camino y lo haga recto como yo, para que pueda vivir y no morir. Apártense de la maldad y vivirán. El soberano Señor hoy pregunta, ¿acaso piensan que me agrada ver morir al impío? Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su mala y perversa conducta y vivan. Yo no quiero la muerte de nadie. Yo soy el Dios de Israel y seguiré cumpliendo mi palabra, como lo he hecho hasta ahora. ¿Por qué habrían de morir? La conducta recta de los justos no los salvará si se entregan al pecado, ni la mala conducta de los malvados los destruirá si se arrepienten y abandonan sus pecados. Amén. Aleluya. En el tema anterior yo les compartía sobre lo que sucedió en el jardín del Edén, que fue lo que sucedió en la mente de Moisés cuando se rebeló contra Dios. Y hoy vamos a profundizar un poco sobre la serpiente antigua, que también es parte de la creación de Dios. Entonces, en el tema de hoy vamos a compartir la segunda parte del tema, el pecado de Moisés en el jardín del Edén. Y quiero comenzar leyendo lo que Moisés, ese hombre creado según Dios, escribió en el libro de Génesis sobre lo que sucedió en su mente, el jardín del Edén. Mantengan en mente que la creación de Dios es espiritual y todo lo que hemos creado está en la mente del hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 3 del 1 al 4. La serpiente era la más astuta de todos los animales del campo que el Señor Dios Melquisedec Lisbeth había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto, del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Esto está más que claro. Eva estaba bien enseñada sobre lo que Dios había dicho. Ella conocía la verdad de Dios y por eso ella le contestó con certeza. Pero la serpiente siguió molestando porque su meta es engañar y hacerte fallar. «No morirán», respondió la serpiente a la mujer. Esta mentira es como el hombre trata de ignorar la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, al no querer someterse a la justicia de Dios. Esta conversación surgió en la mente de Moisés, como hoy en día todos ustedes han tenido preguntas en la mente. Y esas preguntas vienen de la serpiente antigua que fue puesta por Dios para probarlos. Todos hemos sido probados. Ahora miremos lo que dice después de que Moisés cayó en la trampa, en Génesis 3:17. Al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Si ya vimos que Eva estaba clara sobre las instrucciones de Dios y le dijo a la serpiente la verdad que Dios había dicho, entonces ¿por qué Dios dice, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras? Esto nos confirma que este versículo fue cambiado por la pluma mentirosa. Lo que sucedió aquí fue que Moisés no quiso escuchar la voz de la Ayudidonia, que trató de ayudarlo a no desobedecer a Dios. Entonces, fue por no hacerle caso a su Ayudidonia. Esto es sencillo. Si hubiera obedecido a la Ayudidonia, no hubiera comido de ese árbol y Dios no tuviera que decirle que la tierra va a estar bajo maldición por su culpa. Ahora podemos entender por qué dijo Jehová Melquisedec Lisbeth, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Y Moisés tenía 120 años cuando murió. Moisés es ese hombre creado según Dios a quien tuvimos que acortar sus años por su dura cerviz, su desobediencia y deslealtad hacia Dios. Esto nos confirma que Moisés es figura del hombre de pecado que debe ser destruido. Debe morir para que no pueda vivir eternamente. Nadie conocía lo que en verdad significa el pecado hasta que yo me manifesté, porque el pecado es no creer en mí. Satanás trató de hacerme creer que yo no soy el Cristo y que estoy engañando a los demás.
Pero hasta que yo no llegara, no se podía hablar del pecado, ni de la serpiente, porque nadie sabía qué era el pecado, ni cómo vencer a esa serpiente mentirosa. Cuando dice en la carta a los Romanos 5:14 que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, no significa que Adán fue una persona. Este versículo lo que nos dice es que esa transgresión de Adán en Moisés es una figura de cómo es que la muerte entra en el hombre espiritual que ha pecado después de haber recibido la vida por Dios. Mueren porque sin mí ellos no pueden multiplicarse para siempre. Su raíz se seca y no da fruto. Tampoco tiene sentido decir que hasta Moisés murieron todos, porque hasta este día, que es mucho después de Moisés, los hombres no han dejado de morir. Y también es figura del que había de venir juntamente con ese hombre de pecado para dar vida a través de la muerte del primer Adán, como sacrificio vivo y santo para Dios, no como una muerte física. No trates de interpretar todo esto por tu propia cuenta, porque te vas a confundir. Espera por mí, que yo te lo explico fácilmente. Yo soy quien les manifesté la serpiente antigua, porque es mi creación. Yo misma soy la que he reconciliado al primer Adán y al segundo en mí. El primero y el postrero son creados por Dios en la fundación del mundo. Yo me hice pecado para que ninguno de ustedes caiga en semejante ejemplo de desobediencia, sino que me tienen a mí como ejemplo de obediencia a seguir. Miremos lo que dice en la segunda carta a los Corintios 5:21. A la que no conoció pecado, por nosotros la hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en ella. Así es que Cristo es igual a ustedes en todo, y se sabe compadecer de los demás, teniendo en mí a los dos hombres creados, el de la tierra y el del cielo. Me hice pecado, y en vez de fallarle a Dios, le fui fiel al escuchar su voz, la voz de la ayuda idónea. Yo nunca dudé, pero sí me vinieron muchas preguntas a la mente. Esa es la serpiente que me quiso engañar. Ella me decía, ¿cómo vas a hablar de Melquisedec si solo hay 3 versículos que mencionan a Melquisedec? Nadie te va a creer. Pero yo sabía que esa no era la verdad. La verdad era lo que Melquisedec me había dicho. Habla que yo me encargo del resto. Yo puse toda mi confianza en mi esposo fiel y él ha respaldado todo lo que yo he dicho. Son muchos los verdaderos testigos que pueden atestiguar eso. La serpiente se me ha manifestado hasta como el edificador varias veces y me ha dicho, mami, ¿qué estás haciendo? Tú no eres el arcángel Miguel, deja eso. Eso fue allá en el desierto con Moisés. Y yo le dije, pero está escrito en Daniel que en el tiempo final se levantaría Miguel, el gran ángel protector que defiende al pueblo de Dios. Y se desapareció. Hace poco se me volvió a manifestar y yo le dije, tengo tanto que decirte, mira que Cristo es una mujer y es la esposa de Dios Padre. Y le dije sobre todo lo que estamos viviendo. Y él me dijo, ¿cómo vas a decir eso? Eso no es verdad. Yo soy Jesucristo. Y me puse bien triste en mi sueño, porque él no me quiso escuchar. Y cuando desperté, le dije a mi rey Melquisedec, mi belleza, qué tremendo lo importante de conocer el bien y el mal para poder discernir cuál es el engaño de la serpiente. Yo sé que todos ustedes también fueron tentados por Satanás y tenían preguntas, pero cuánto los felicito por no quitar su mirada de mí y por dejarse ceñir por Cristo, la única que puede vencer con el amor de Dios, siempre hablando la verdad y siendo fiel a Dios Padre Melquisedec. Cuando uno es probado, puede fallar si no confía totalmente en quien has creído. Pero yo no fallé, porque no le hice caso a esa serpiente y me mantuve firme con todo lo que Melquisedec me enseñó. Y gracias a ustedes que también se mantuvieron firmes juntamente conmigo. Eso es tener la fe de Cristo y me han ayudado en el camino. Dice que después de que Cristo fue tentada por el diablo, vinieron ángeles y le servían. Esos son ustedes, mis fieles que creen en mí y están bien pegados a mí. Somos un cuerpo y los miembros del cuerpo se ayudan mutuamente. Gracias, hijos, por su fidelidad. Ustedes también tuvieron preguntas en sus mentes cuando Satanás los probó. Pero mis ovejas confiaron en mí, su pastor, y no le hicieron caso a todos los pensamientos.
dice que todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Eso se está refiriendo a todos los pensamientos malos, porque son muchos los pensamientos que tratan de robar tu herencia, tu vida eterna. Y ahora no hay quien te arrebate de mi mano. Ya venciste. Ahora puedes disfrutar la vida eterna que yo te di en gozo y paz, compartiendo esta palabra con todos los que tú quieras salvar. Sigan echando fuera demonios en mi nombre y sanando enfermos y ciegos y cojos, porque ustedes, los que han vencido y han dominado a Satanás, son los que en mi nombre tienen el poder de decirle a todos cómo es que deben vencerlo en el día malo. Aleluya. Yo les he enseñado a ustedes lo que deben hacer para vencer a la serpiente y vivir eternamente conmigo. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad y para que tengan valor. Confiad en mí, yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Dice en la carta a los Filipenses que la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, Lisbeth, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de sierva y haciéndose semejante a sus hijos. Al manifestarse como hombre terrenal, se humilló a sí misma y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios Padre Melquisedec me ha exaltado hasta lo sumo y me otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, que es Lisbeth, se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo, Lisbeth, es el Señor, para gloria de Dios Padre Melquisedec. Dice en la primera carta a los Corintios 15, del 45 al 47, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Por eso se manifestaron tantos en mi contra cuando yo hablé en el tema no endurezcáis vuestros corazones, porque aunque yo les estoy diciendo no endurezcan el corazón, a la misma vez les estoy endureciendo el corazón, porque yo fui quien dio a luz al primer Adán, el primer hombre que es de la tierra, y enseguida nace el postrer Adán, que es el Señor, para ayudar al primero. Esos dos vinieron juntos y por eso yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Como el hermano mayor, Esaú, que llegó agotado y hambriento del desierto, figura de andar vagando en la mente seca, apartado de Cristo, pasando hambre y sed. Por eso dice que Dios a lo seco llamó tierra. Jacob le dio de comer y beber a su hermano, pero le dijo, dame a cambio tus derechos del hijo mayor. Y Esaú aceptó. Entonces Jacob le dio pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió. Claro, porque lo que Dios quiere es que le des de comer y beber a ese hermano mayor para que se someta a ti. Y si haces así, entonces has vencido. Y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por eso cuando dice que Dios se paseaba por el Edén, es que le hablaba a su pueblo, y en este caso en la mente de Moisés, y vimos que estaba escondido y desnudo, y ahí fue cuando lo llamamos desde la zarza ardiente. Vamos a leer lo que sucedió en Éxodo 3, del 1 al 6. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, el monte de Dios. Esto demuestra que Moisés conocía a Dios porque cuidaba del rebaño y llegó al monte de Dios. Y el monte de Dios es Cristo Lisbeth. De ahí sale toda la sabiduría de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente, en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía.
Eso es lo que hoy sucede conmigo. Las personas se quedan asombradas de ver cómo yo puedo hablar con tanta autoridad sobre Dios Padre y de Cristo y no soy consumida por mis palabras, que para los demás son demasiado poderosas y fuertes. Piensan que Dios me va a castigar por hablar así. Pero tengo noticias para ti. Solo Dios puede hablar como yo hablo. Nadie en este planeta se ha atrevido a hablar como yo. Y no podrán fuera de mí, porque ellos sí serán consumidos por la ira de Dios. Sigamos leyendo, versículo 3. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, respondió él. Esta es otra evidencia que Moisés sabía quién le estaba hablando, porque si nunca había conocido a Dios como lo hacen lucir en la Biblia, su contestación fuera diferente, como ¿quién eres y qué quieres conmigo? No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. En otras palabras, Moisés, estás desnudo y el lugar donde estás es sagrado, porque estás en mi presencia. Es evidente que si Moisés estaba en la presencia de Dios, estaba como hoy lo están ustedes. Hoy hablamos cara a cara, como lo hizo Moisés. Dice que Moisés hablaba con Dios, como quien habla con un amigo o un compañero. Así que no fue como muchos piensan. Por no entender los misterios de Dios, piensan que salía una voz de un arbusto ardiendo en llamas, o sino que desde el cielo más allá de las nubes se oía la voz. Eso es mentira. Y el que cree eso es un adolescente, un ingenuo, que cree en cuentos de hadas. Si fuera así, todos los que estaban en esa área lo hubieran oído, como hoy. Si Dios hablara desde el cielo, todo el mundo escuchará su voz. Qué alivio que Dios mismo está aquí aclarando todo esto, porque mira que la gente está turbada creyendo en cosas místicas que no son reales y no te sirven para nada. Sus hermanos Rafael Damaris nos daban las gracias por revelar todas las figuras, porque ahora entienden lo que esas historias en la Biblia significan. Antes de mis revelaciones eran solamente historias que no tenían ningún efecto en su vida. Es más, la Biblia dice que ustedes son mejores que esa gente del pasado, ¿verdad? Pero ustedes no han hecho lo que dice la Biblia que hizo Moisés. Hablando físicamente, porque cosas más grandes que Moisés han hecho ustedes. Porque sojuzgar la mente como lo han hecho ustedes no lo puede hacer cualquier persona. Tiene que ser un verdadero hijo fiel de Dios. Tiene que ser uno que ha muerto a todos los deseos engañosos, que no busca su propia gloria, sino que es agradecido y ama a Dios Melquisedec Lisbeth con todo su corazón. Lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés es quítate tu calzado para limpiarte los pies, porque para estar cerca de mí, cerca de Dios, tus pisadas o tu camino tiene que ser recto y limpio. Esa es la figura de cuando Cristo le lavó los pies a sus discípulos. Algo que ellos no entendieron y les dije, lo que yo hago no lo comprenden ahora, pero lo entenderán después. Ese después es hoy cuando mis discípulos han entendido por qué todos los que se acercan a mí, la zarza ardiente, deben quitarse su calzado para poder lavar sus pies. Les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Al Moisés cubrir su rostro después de oír a Dios, porque tenía miedo de mirarlos, nos confirma lo que les he venido diciendo, que lo que sucedió en el Edén fue en la mente de Moisés, porque eso mismo fue lo que hizo el hombre cuando Dios se paseaba por el Edén. Dice que Dios llamó al hombre y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Están viendo las similitudes entre Moisés y lo que sucedió en el huerto del Edén? Hay más, pero poco a poco las demostraremos. Yo no tengo apuro y yo sé que tú tampoco porque tenemos la eternidad. Amén.
Moisés sabía que estaba delante de la presencia de Dios Padre y Madre, los creadores de toda la tierra y el cielo. Dios no permitió que Moisés se acercara a ellos sin estar limpio, y esto es más profundo de lo que piensa la gente. Esa zarza que no se consumía éramos Dios, Melquisedec, Lisbet, los que estaban hablando con Moisés, como hoy hablamos con ustedes. Nos hemos presentado a ustedes para librarlos de la esclavitud de su mente carnal, que en sentido figurado es Egipto. Recuerden que Dios solo trata con su pueblo, su creación. Así que si Dios tiene algo que ver con Egipto, Babilonia o cualquier lugar en la Biblia donde menciona que existe un rey contra Dios y su pueblo, quiere decir que ese otro pueblo también es de Dios, pero es rebelde. Ese es el mismo pueblo que yo les vengo diciendo que se rebeló contra Dios en el desierto, una mente seca que no ha dado fruto. El faraón Nabucodonosor, Goliat, Herodes, bueno, hay muchos. Todos ellos fueron creados por Dios y representan al pueblo que se rebela contra Dios. Y hoy los usamos como figuras para todos los que hacen lo mismo que hicieron esos antepasados. Recordemos lo que yo les dije en el tema Las figuras de los 3 días, parte 2, donde dije, dice el Señor omnipotente, adviértele, yo me declaro tu enemigo Faraón, rey de Egipto, monstruo marino, que estás echado en tu río y dices, el Nilo es mío, yo lo hice. Pareces un león entre las naciones. ¿Y qué les dice Pedro sobre el diablo? Que estén alerta, cuídense de su gran enemigo, sean prudentes y manténganse despiertos. Porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Entonces, ¿de dónde o de quién creen ustedes que salieron o comenzaron los egipcios? ¿De dónde creen que los egipcios sacaron sus dioses, que hoy son monumentos? ¿De Moisés? Recuerden que Moisés fue príncipe en Egipto. Se crió con el faraón como hermanos. Moisés conoció a Cristo y estaba bien hasta que se halló maldad en él. Y desde ahí es que Dios comenzó a tratar de salvarlo, como yo llevo 3 años tratando de salvar a las vírgenes insensatas. Pero hicieron como el faraón. Mira cómo dice en Jeremías 46:17. Allí dirán, el faraón, rey de Egipto, es un bocón que perdió su oportunidad. Es destruido porque dejó pasar el tiempo señalado. ¡Qué insensato! ¡Qué pena! Yo vengo hablándoles tanto sobre Dios para que nos conozcan bien y aún así no quieren saber de nosotros. Hoy eso se ha cumplido en los que no me han sido fiel y no le han dado de comer y beber al hermano mayor. No le han hablado la palabra de verdad que yo les he enseñado para que los libere de la esclavitud en su mente y puedan vivir en paz y en reposo. No pueden decir que yo los abandoné, porque yo estoy en el mismo lugar. Son ellos los que se apartaron de mí, afirma el Señor Todopoderoso Melquisedec Lisbet. Se están perdiendo tantas cosas lindas que suceden en mi reino y las que se van a perder por ser tan tercas. ¿Cómo te puedes apartar de tanta belleza, tanta hermosura que Dios les ha dado en estos tiempos? De mi boca fluye leche y miel, toda la sabiduría de Dios que estuvo oculta por la infidelidad del hombre. Pero en este tiempo hemos levantado a un pueblo grande y fuerte, y no hay quien lo mueva. Así que hombres carnales que traten de levantarse hoy, después de estos 3 años que hemos vencido al mundo, no sean tercos. Van a ser la burla de todos, van a pasar una vergüenza. No se están metiendo con una simple mujer, sino que le están haciendo afrenta a Dios mismo. Han abandonado al único verdadero Dios, cuyo nombre tiene todo el poder y es exaltado entre su pueblo fiel y poderoso. Y mientras pasen los días, el mundo entero verá el grande poder de Melquisedec Lisbet. Amén. Aleluya. En otro tema les voy a compartir el mito de los egipcios para que vean cómo se parecen a lo que yo les he revelado sobre los 2 hermanos, ¿ok? Les amamos eternamente y nos vemos pronto.